Hola, buenas tardes. En esta clase vamos a estar viendo lo que sería el tercer capítulo de Project 2010. Por favor, abran su primer archivo que se va a llamar showresource.mpp y debería de verse como el que tienen en pantalla. Y como pueden, como su nombre indica, en este en este capítulo vamos a estar viendo lo que serían los recursos de Project. Y recuerden que los recursos no necesitan ser monetarios. Sobre todo hablando de lo que sería Project Management, podemos estar hablando de personal, de equipo, de materiales, de viaje, consumibles para poder ir a una locación a ver, en caso de que sea por ejemplo, una grabación, ir a hacer un scouting de la locación y bueno, todo este tipo de cosas puede ser un recurso diferente. Y es por esto que Project nos ofrece diferentes modelos de recursos para poder modelar los recursos que tradicionalmente nos vamos a encontrar en los diferentes proyectos. Los recursos generalmente no se asignan hasta después de haber creado las tareas, como ya hicimos en las clases anteriores. Y recordemos que una vez que nosotros empecemos a asignar los recursos es donde le decimos al programa cuánto nos va a costar y qué tan disponibles los tenemos. Así cuando nosotros ya hemos terminado de crear los recursos, nosotros podemos asignarlos a las tareas para que Project pueda calcular tanto como los costos, identificar las locaciones, llevar el seguimiento del progreso o simplemente proveer la información de lo que se está realizando. Ahora, lo primero que vamos a hacer es vamos a ver los recursos en un proyecto. Lo que vamos a ir a nuestra pestaña de vista y vamos a hacer clic donde hoja de recursos dentro de la vista de recursos en nuestra segunda opción. Vamos a hacer clic por aquí. Primeramente podemos ver un tipo de recurso que se llama trabajo y ese que vamos a utilizar de manera más seguida o más convencional. Sin embargo, también lo que vamos a estar viendo mucho van a ser los tipos tanto de material como de costo. Ok, entonces bueno, cuando estemos trabajando con un tipo de trabajo, lo que va a ser muy crítico, un factor muy crítico con estos recursos va a ser el tiempo. Recordemos que tanto las personas como ciertos pedazos de, pues ahora sí que de equipo, de maquinaria, solo van a estar disponibles para elaborar en un cierto periodo o en un cierto horario al día. E inclusive podrían llegar a no estar disponibles de tiempo completo para el proyecto en el que estemos trabajando. Por ejemplo, nosotros podemos tomar nuestra celda número 4, que es el IT Manager o nuestro gerente de tecnología, y podemos ver que él solo está disponible un 25% del tiempo, sin embargo está asignado a 25% del tiempo asignado dentro de la oficina. Porque pues a lo mejor el otro 75% se encuentra en diferentes locaciones asegurando que la infraestructura esté funcionando. Ahora nosotros podemos ver aquí también una columna que dice calendario base. Esto es porque cada uno de nuestros recursos puede tener su propio horario de trabajo, es decir, se les puede asignar de manera independiente sus vacaciones, horarios laborales, o si tuviéramos gente pues, que se quede de guardia, por ejemplo, para cuidar de una infraestructura en un data center, algo por el estilo, se pueden especificar sus semanas. Como es necesario mencionar que la disponibilidad que tiene uno de nuestros recursos va a afectar el calendario de nuestro proyecto. Como ya vimos, el tiempo máximo que tenemos disponibles en este caso está dentro de nuestra columna de Maximum Unit. También es importante mencionar que a Project no le interesa o no le importa si utilizamos el nombre de nuestro personal o títulos generales. Esto nos sirve en caso de que tengamos que reutilizar nuestro proyecto, nuestros archivos de proyecto como un template para otros documentos. Y no solo esto, sino que de repente asignar el nombre de una persona podría no indicarnos en qué área están, a qué se dedican, o podría complicarnos un poco si necesitáramos, por ejemplo, 3 personas de tecnología de la información. Pues bueno, así es más fácil de distinguir. Entonces, un pequeño resumen de lo que acabamos de mencionar en todo esto es que nuestro tiempo es un factor muy importante dentro de nuestros campos de trabajo, sobre todo porque nuestros costos van a estar determinados por hora que se contrata y su disponibilidad, y pues, por supuesto también podría ser una contratación por día. Ahora, sin embargo, vamos a ver lo que serían nuestros materiales. Este es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque ahora en vez de estar viendo precios por hora, vamos a estar viendo precios fijos y vamos a estar comprando o disponiendo de ellos por cantidad. Y pues, como pueden ver, ya no estamos trabajando un factor tiempo. Y una vez más, pues todos los costos tienen un costo para el proyecto, no aún así sean material.
Aquí donde podemos ver etiqueta de material en esta columna es donde nosotros especificamos qué tipo de material. Pueden ser galones cúbicos de concreto, pueden ser, por ejemplo, en este caso brochures por impresión, pueden ser, pues no sé, tarjetas de acceso, etcétera. Y es también importante mencionar que en el caso de materiales no van a afectar nuestro horario o la duración de nuestro proyecto, a menos, claro, que tengamos que esperar a que nos llegue. El tercer campo que habíamos mencionado era el campo de costos. Estos costos son, bueno, pues adicionales y no tienen que ser materiales, no tienen que ser recursos, pueden ser, como pueden ver en el ejemplo, pasajes de avión, hospedaje, comidas, viáticos en sí. Aquí un dato importante a mencionar es que no vamos a trabajar estos recursos igual que hicimos los recursos de trabajo de material, donde ingresamos el costo directamente dentro de nuestras columnas. Al contrario, nosotros vamos a asignar el costo cuando aplicamos el recurso o cuando aplicamos este costo, este recurso, a una tarea o una actividad, y eso lo veremos posteriormente. Enseguida vamos a crear lo que sería un nuevo recurso de trabajo. Entonces, por favor, vamos a nuestra lista de ejercicios y vamos a abrir lo que sería newresources.mpp. Y vamos a comenzar por mencionar que un recurso de trabajo es como una persona, una maquinaria, un equipo que tengamos que rentar, alguna consultoría. Y como ya vimos en el ejercicio anterior, o en la explicación anterior más bien dicho, está limitada por el tiempo que está disponible. ¿A qué me refiero? Realísticamente una persona no puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. E incluso pudiéramos estar utilizando maquinaria que está arrendada o que requiere de cierto mantenimiento. Entonces, además de asignar nombres iniciales, grupos de trabajo, le podemos decir a Project la disponibilidad de un cierto recurso o sus horarios en dado caso. Para esto la hoja que tenemos de recursos, nuestra hoja de recursos, es el lugar más sencillo para crear y para información básica acerca de nuestros recursos. Si no la tienen ustedes disponible en el momento, lo que podemos utilizar es ir a nuestra barra de vista y hacer clic donde vemos aquí hoja de recursos. Enseguida, vamos a ver una tabla con la información básica de estos recursos. Y como ya he visto, los diferentes tipos de recursos que podemos tener van a ser trabajo, costos y recursos. Por lo tanto, aquí los podemos trabajar todos y pues, bueno, es un lugar muy bueno para comenzar a asignar o para poder comenzar a contemplar los recursos que vamos a estar ocupando a lo largo del proyecto. Para crear un nuevo recurso, lo primero que vamos a hacer es hacer clic sobre una celda en blanco y vamos a escribir el nombre del recurso. Por ejemplo, gerente de PM. Recuerden que en cualquier momento este nombre puede cambiar, podemos reemplazarlo por el nombre de la persona que vaya a cumplir la función. Y como ya mencioné, esto no puede ser siempre recomendable porque a lo mejor no estamos trabajando con las personas directamente o no trabajamos directamente con RH y puede volverse un poco confuso después saber quién es quién o qué está haciendo quién. Por favor, mantengan o estén conscientes de que en los nombres de los recursos que asignen no podemos utilizar ni paréntesis, ni llaves, ni comas. Ahora, si nosotros apretáramos Enter en este caso, automáticamente podemos ver que Project ya asignó nuestro tipo de recurso como trabajo. Para este caso vamos a dejarla tal como está y recordemos que para este tipo de recursos no vamos a necesitar utilizar la etiqueta de material. Es más, si nosotros intentamos escribir no vamos a poder. Ahora, si noten, Project nos hace el favor de automáticamente crear la inicial con la primera letra, pues bueno, de nuestro recurso, del nombre de nuestro recurso. Sin embargo, como ya se imaginarán, si nosotros tenemos diferentes recursos que empiecen con la misma letra o proyectos muy grandes, puede ser completamente tedioso, confuso e inútil. Entonces aquí es donde yo les recomiendo que, pues por ejemplo, en vez de poner el nombre del gerente de PM como el recurso al nombre, pongan sus iniciales aquí. De esta manera sabemos qué función está desempeñando y quién la está desempeñando. En este caso vamos a dejarlo como GE. Perfecto, GE. Ahora, el campo que dice grupo puede representar cualquier tipo de categoría que quisiéramos, por ejemplo, departamento. Pueden ser subcontratores o vendedores o una habilidad en específico que tenga uno de nuestros recursos. Recuerden que también asignar grupos pues, bueno, nos va a dejar crear filtros más adelante. En este caso vamos a dejarlo en blanco y vamos a la siguiente columna, que sería max units o unidades máximas. Este es el campo donde nosotros le especificamos a Project
la disponibilidad de nuestro recurso. Y aquí podemos asignar diferentes valores. Por ejemplo, podemos decir un 60% para gente que trabajara 3 veces a la semana, 50% para personas que trabajaran, no sé, medio tiempo. Incluso podríamos asignarle un valor del 500%, por ejemplo, y Project va a interpretar este nuevo valor de 500% como si fuera un equipo de personas de 5 personas, asignadas obviamente un 100% del tiempo. Ahora también recordemos que este campo, o más bien vamos a mencionar que este campo depende de nuestro horario que hayamos fijado. Es decir, por ejemplo, si nuestro gerente de PM tiene un horario estándar, como lo podemos ver en nuestra columna de calendario base, y su disponibilidad máxima va a ser del 100%. Sin embargo, si nosotros lo acortáramos y su calendario base fuera de alguien para que trabajara medio tiempo, entonces su disponibilidad máxima sería del 50%. Es un poco abstracto, entonces les recomiendo que jueguen un poco con ellos. Es cosa de matemáticas, es decir, el 100% del horario de una persona de tiempo completo van a ser 40 horas, y así es como lo fijamos en un horario estándar, como ya hemos visto. Y sin embargo, el horario estándar de una persona a medio tiempo pues va a ser, su 100% va a ser la mitad, ¿no? Que serían 40 horas, digo 20 horas. Y bueno, ya vimos aquí nuestra columna de calendario, en donde podemos seleccionar el tipo de calendarios que queramos, si así sea necesario. Ahora tenemos una penúltima columna, que es la de códigos, ¿sí? Asignar un código nos permite, por ejemplo, si ustedes trabajan en una empresa que utilice códigos para asignar ciertos trabajos o demás, simplemente nos va a servir después para agrupar o para filtrar o para buscar a través de estos códigos específicos. Entonces, si ustedes tienen algún código en especial, lo pueden ingresar aquí también. Ahora, si nosotros agregamos aquí un recurso que no hayamos creado antes, porque recuerden que ahorita pues, más que nada estamos asignando, si nosotros ingresamos el nombre de un recurso en una tarea y el recurso no existe, Project nos va a crear este nuevo recurso con valores por defallo de manera automática. Esto podría ser útil porque no tenemos que estar haciendo cambios a esta pantalla que ustedes están viendo ahorita para crear los nuevos recursos. Sin embargo, si nosotros cometemos un error a la hora de escribir o se nos olvida cómo lo escribimos, podríamos terminar con fuentes de confusión, ¿no? Es decir, 2 nombres en nuestro archivo para un recurso que es único en la vida real. Si nosotros queremos que Project nos avise cuando crea un nuevo recurso, lo que vamos a hacer es vamos a ir a nuestra pestaña de arte. Vamos a ir a opciones. Dentro de nuestro diálogo vamos a ir a la opción de avanzados y vamos a quitar la opción que dice agregar automáticamente nuevos recursos y tareas. Enseguida vamos a aceptar y listo. También tenemos un diálogo de recursos, un cuadro de diálogo de recursos donde podemos agregar o editar información acerca de nuestros recursos. Y para llegar a este diagrama, lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de recurso y vamos a ir a nuestra ventana de propiedades, vamos a hacer clic sobre información. Y si se fijan, este cuadro de diálogo nos provee acceso a muchos más campos de lo que tenemos dentro de los recursos, o más opciones para nuestros recursos. Una vez que hayamos terminado de asignar los valores de nuestro recurso, entonces lo que hacemos es aceptar nuestros nuevos valores. Recuerden que con recursos de trabajo le decimos a Project cuánto cuesta un recurso y cuánto tiempo está disponible este recurso dentro de nuestro proyecto, la disponibilidad del recurso en nuestro proyecto. Y resumiendo una vez más, nuestra disponibilidad máxima va a depender del calendario base que nosotros hayamos asignado. Es decir, el 100% de un recurso de tiempo completo no va a ser el mismo o la misma carga que el 100% de nuestro trabajador de medio tiempo. Con esta información, Project va a poder calcular tanto los horarios, es decir, la duración de nuestros proyectos, como los costos aproximados que esto podría tener. Y pues bueno, como pueden imaginar, eso es increíblemente útil. Y bueno, esto debería de cubrir lo que serían los recursos de trabajo. Vamos por favor ahora, enseguida vamos a ver lo que sería un recurso de material, que ya lo vimos también. Que ya vimos un pequeño resumen acerca de lo. Y si no lo recuerdan, nuestro recurso de tipo material representan ahora sí que artículos tangibles que requerimos en el proyecto, como pueden ser
no sé, cemento, como pueden ser cableado, como puede ser conectores de red, ladrillos dentro de una construcción, no lo sé. Recordemos que una de las características principales de nuestros tipos de recurso material es que no tienen un componente de tiempo como lo tienen los recursos, sino que tienen un componente de unidades o de magnitud. Y de igual manera, entonces, por lo tanto, no nos pegan en nuestros horarios, a menos que tengamos que esperar a que estos lleguen a nosotros. Es decir, los podemos comprar de antemano para que no peguen en nuestros tiempos y simplemente los podemos almacenar hasta que sea necesitado. Pues esto nos permite saltarnos diferentes campos que sí requerimos utilizar dentro de nuestros recursos de trabajo. Para crear un recurso de tipo material ya vimos cómo se crean los recursos, y eso es, vamos a nuestra opción de vista, vamos a nuestra hoja de recursos, deberían de tener esta pantalla abierta de hecho del ejercicio anterior. Ahora, si ya estamos en esta hoja, lo que vamos a hacer es, de igual manera vamos a seleccionar primero un nombre, vamos a seleccionar por ejemplo un material, vamos a seleccionar vino, ¿no? Vamos a hacer una cata de vinos y vamos a dar vino. Lo primero que debemos hacer es fijarnos que nuestro tipo de recurso sea el que queremos, entonces vamos a asignar material. Podemos ver que una vez más Project cambia el tipo de llenado de nuestras celdas, y uno de las características más importantes es que nuestra etiqueta de material ya se encuentra disponible. Aquí es donde vamos a definir la unidad de medida que vamos a estar utilizando para este material, es decir, vino vamos a medirlos en litros. Una vez más, las iniciales las podemos dejar, las podemos editar, depende de cómo ustedes acomoden. Ya lo vimos a la hora de crear los tipos de trabajo. Yo les recomiendo dejar dos o más letras, se pueden editar. Ahora, si nosotros vamos a ver lo que serían nuestro overrate y nuestro calendario base, ya no están ya están vacíos, igual que nuestro standard rate o nuestra tarifa base. Esto quiere decir, ¿por qué? Pues porque no estamos trabajando, no estamos contratando al vino por tiempo, es algo que se compra y punto. Entonces lo que vamos a hacer es que en lo que es precio base o standard rate vamos a asignarle el precio que tenemos por unidad. Es decir, vamos a decir que nuestro litro va a valer $6, ¿no? Una botella de $6. Bueno, entonces ya creamos un nuevo recurso de material, ya le asignamos su nombre, ya le asignamos su tipo, ya asignamos su etiqueta, ya asignamos el precio base por litro de este material, y ahora lo que vamos a hacer mención es que puede que sí haya un pequeño truco o algún pequeño información escondida, por así decirlo, con respecto al tiempo de los materiales. Es decir, supongamos que una tarea consume materiales dependiendo del tiempo que se trabaje, o el tiempo que pase, perdón. Podría ser que estemos manejando algún lugar y los galones de gas se tienen que consumir de acuerdo al tiempo o de acuerdo al kilometraje que se dé. O retomando nuestro ejemplo de la cata de vinos, los galones de vino, si nuestra cata va a seguir abierta más tiempo de que esperáramos, ¿no? Supongamos que es una feria del vino que va a durar una semana. Si tuviera que durar una semana y un día, nosotros podemos decirle o podemos asignar este recurso de manera en que un recurso material, o podemos especificar, más bien dicho, que nuestro recurso material, el consumo de nuestro recurso material va a depender de la duración de la tarea a una tarea que le asignemos. Lo único que tenemos que hacer es agregar el diagonal HR que podemos ver en los otros campos a lo que sería nuestro costo. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Para esto necesitamos pasarnos a un diagrama de Gantt con línea del. Para esto vamos a nuestra opción de vista, vamos a nuestra vista de tareas y hacemos clic sobre diagrama de Gantt. Vamos a necesitar ver lo que sería nuestra forma de tareas, y para esto lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar Open House y vamos a ir a la vista en dos paneles. Vamos a seleccionar detalles, por favor. Automáticamente podemos ver nuestro formulario de tareas, ya deberíamos estar familiarizados con él. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a nuestro lado izquierdo donde dice Open House, vamos al nombre del recurso y vamos a seleccionar vino, que fue el que acabamos de agregar. Ahora, donde dice unidades, vamos a escribir 6, permítanme, 6, diagonal, y ahora sí, HR, que significarían horas.
vamos a presionar aceptar para ¿cómo se llama? Crear nuestra tarea o para asignar nuestra tarea. Como pueden ver, este proyecto automáticamente cambió nuestro valor de unidades por 6 litros por hora. Y si nosotros vamos a hacer clic derecho sobre él y luego vamos a la opción de costo, podemos ver que ahora nuestro costo es de 144. Es decir, son 6 galones por hora y nuestra cata va a durar 4 horas. Entonces, pues bueno, simplemente realiza la operación matemática y listo. Ahora vamos a regresar a nuestra hoja de recursos y simplemente para hacer mención de que es bueno, de que igualmente podemos agrupar nuestros recursos y pues bueno, simplemente debemos asignar un grupo como lo hicimos anteriormente en nuestros tipos de trabajo. Lo importante de llevarse de este ejercicio de cómo crear tipos de recursos materiales, simple y sencillamente es recordar que es muy similar a crear un recurso de trabajo. Sin embargo, no tenemos que rellenar tantos campos, simple y sencillamente porque nuestros materiales no van a depender del tiempo de la misma manera en que lo hace una persona. Y enseguida ahora vamos a, por favor, abrir el nuevo archivo que se llama resourcecost.mpp, por favor, dentro de sus ejercicios del capítulo 3. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver ahora cómo Project calcula los costos dependiendo de los valores que hayamos asignado dentro de nuestros recursos. Es decir, por ejemplo, pues ya asignamos, ya vimos cómo crear nuestros tipos de trabajo, ya asignamos nuestros materiales y ya vimos cómo podemos asignar los costos base. Por ejemplo, vamos a decir que nuestro Office Manager cobra $60 por hora y vamos a decir, por ejemplo, que nuestro Webmaster cobra $1000 por hora. Los servicios web son caros. Entonces, para ver cómo Project calcula los costos a través de esas tarifas, lo que vamos a hacer es vamos a nuestra pestaña de tarea, vamos a hacer clic sobre nuestro diagrama de Gantt y vamos a posicionarnos sobre el Order Security System, que sería nuestra celda 3. Podemos observar cómo tiene un recurso de trabajo así. Si yo hago clic en mi formulario de tareas, clic derecho, y hago clic donde dice recursos y sucesoras, podemos ver que nuestro Office Manager está asignado a trabajar 8 horas diarias. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a asignar a esta tarea un recurso de tarjeta, de card, y aquí la podemos ver, keycard. En nuestro número de unidades vamos a seleccionar 175 y esto automáticamente está diciendo que vamos a agregar 175 tarjetas a esta tarea, y la tarea sea pues ordenar nuestro sistema de seguridad. A la hora en que nosotros presionemos aceptar, automáticamente project agrega la palabra card, que es una de las descripciones o de grupos que le dimos a la hora de crear el recurso. Ahora simplemente para ver los costos vamos a hacer clic derecho y vamos a seleccionar costos. Podemos ver en esta nueva, en este nuevo recuadro que el costo para nuestro gerente de oficina es de $480. Es decir, es $60 $60 por hora por 8 horas del día. Sin embargo, el costo de nuestras tarjetas no estará mostrando un costo, esto es porque no se lo hemos asignado. Para hacer esto, vamos a nuestro menú de vista, vamos a nuestro hoja de recursos, vamos a nuestra celda 14, keycard, y vamos a asignarle, por ejemplo, un costo de $5. Presionamos 5, presionamos enter. Recordando, no necesitamos definir tiempos, no nos requerimos designar horas. Esto es porque es un tipo de recurso material. Y bueno, eso ya lo vimos en el ejercicio anterior. Una vez más, regresamos a tarea, diagrama de Gantt, seleccionamos la opción que estábamos utilizando o la tarea que estábamos auditando, es ordenarse de sistema de seguridad, y automáticamente podemos ver cómo Project actualiza nuestra información, y ahora el costo de nuestras 175 tarjetas a $5 cada una va a ser un total de $875. Es importante mencionar ahorita que estamos viendo lo de evaluar costos y demás. Vamos a regresar a nuestra hoja de recursos por un momento y vamos a hablar un poco de nuestra tarea de overrate, nuestra columna de overrate o de horas extra. Esta columna solo es necesaria para personal que va a estar que se le va a pagar extra o que tiene
salario preferencial si es que trabaja tiempos, horas extras. Si nuestro recurso gana lo mismo sin importar cuántas horas trabaja en el día, nos la podemos saltar. También vamos a mencionar que podemos utilizar un valor para costo por uso, que es nuestra columna que ustedes tienen del lado derecho, y lo que esto significa es que, pues bueno, si es un valor que pagamos cada vez que utilizamos un recurso, es decir, una consultoría, ¿no? El famoso todo como un doctor, ir a una cita con un doctor te va a costar 50 pesos cada vez que vayas. Por ejemplo, digamos que nuestro recurso de vino va a costar $150 cada vez que vayamos a abrir una exposición nueva. Entonces, donde dice cost per use, vamos a escribir $150. Entonces, ahora cada vez que nosotros asignemos vino a una tarea, si pues, una tarea requiere que abramos una botellita de vino para celebrar, automáticamente va a agregar el costo de $150 por mi botella de vino. Y es importante mencionar que este costo es adicional al costo por unidad que nosotros asignemos. Se le conoce como el setup o como la apertura de cuenta. Qué buen ejemplo. A la hora que compras un coche, el famoso costo de la apertura por cuenta, podría ser. Nuestra columna de acumular está automáticamente asignada como prorrateo, y es decir que nuestro costo está esparcido a lo largo del tiempo. Si nosotros queremos llevar el seguimiento de los costos en el momento en el que ocurren, podemos cambiar este prorrateo y simplemente seleccionamos la opción de comienzo. De esta manera nos muestra exactamente en el momento en el que se va a gastar ese dinero. Es decir, va a mostrarnos el costo en el momento en el que la tarea a la que le hayamos asignado este recurso comience. Es decir, pagar nuestro vuelo de avión antes de tomar el avión. Si nosotros escogiéramos al contrario fin, por ejemplo, nos va a reflejar el costo una vez que la tarea sea completada. Por ejemplo, pues, recibir un paquete de FedEx y donde tengamos que nosotros pagar aduana, por decir algo, ¿no? Ahora, como podrán haber notado, cada vez que creamos un recurso nuevo, Project automáticamente nos fija tanto nuestra tarifa base como nuestra tarifa de horas extra como ceros. Si nosotros usamos una tarifa base pues mayoritariamente, o que se utiliza en la mayoría de nuestros recursos, podemos asignarle al project que use esa tarifa base o una tarifa base que nosotros prefiramos, ya sea para nuestros costos bases o fijos o para nuestros costos de tiempo extra. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es, una vez más, vamos a archivo, vamos a opciones, hacemos clic sobre avanzado y aquí podemos ver agregar automáticamente nuevos recursos. Podemos asignarle el costo que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a asignar $5 de hora estándar y 10 por sobre tiempo. Aceptamos y vamos a crear una nueva tarea. Automáticamente podemos ver cómo Project asigna los valores que yo le di. Por último, vamos a crear un recurso de tipo costos. Y bueno, los tipos de recursos o los costos, los recursos de tipo de costos son perfectos para costos como lo que serían boletos de avión, como son cualquier costo que no esté basado en tiempo o relacionado a una tarea. Y a esto me refiero, perdón, no a una tarea, sino a materiales que se consuman en el proyecto. Por ejemplo, digamos una tarea que requiere ir a una conferencia al CES en Las Vegas. Pues entonces a esta tarea le podemos asignar diferentes recursos, como pueden ser hospedaje, boletos de avión, entrada a la CES, a la feria, no sé, comidas, viáticos. Entonces los vamos agregando de manera separada y luego podemos ver el total del costo, pues, de esa tarea o de ese recurso para modificarlo si es necesario, ¿no? A lo mejor tenemos que ir a un hotel no tan caro, tenemos que reducir la cantidad de dinero que se da para comida. Esperemos que no sea el caso, pero es solo un ejemplo. Para crear un material o un recurso de tipo de costo, lo que vamos a hacer es vamos a nuestra pestaña de vista, como ya lo hemos visto anteriormente, hoja de recursos, seleccionamos una casilla que esté en blanco y vamos a escribir, por ejemplo, catering, que sería servicio de croissants, de entremeses dentro de una exposición, dentro de una feria, por ejemplo, y vamos a nuestro tipo. En el tipo de recurso vamos a asignar costo. Como pueden ver, este proyecto automáticamente limpia nuestras celdas.
Entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, es cambiar las iniciales, si así lo deseamos. Vamos a poner CTR en este caso y vamos a cambiar lo que será nuestra manera de acumular. Vamos a pedirle que nos muestre este costo al comienzo de nuestra tarea, al comienzo de nuestra exposición. Ahora, aquí hay algo que puede ser un poco confuso, una vez más, pero muy útil. Es decir, nosotros no tenemos que asignar un costo aquí directamente. ¿Por qué? Porque podemos tener mismos servicios con diferentes precios en diferentes tareas. Para ver un poquito más cómo funciona esto, lo que vamos a hacer, por favor, es vamos a hacer sobre mi menú tarea, vamos a hacer clic sobre diagrama de Gantt y vamos a hacer clic sobre Visit Oakland Site, que es visitar nuestro sitio en Oakland. Como podemos ver, tenemos tanto nuestros recursos de boleto de avión como de hospedaje. Vamos a asignarle precios, vamos a decir que son 150 y $300. Aceptamos para guardar la asignatura y los costos. Y ahora vamos por favor a Visit Seattle Site. Vamos a visitar un sitio ahora en Seattle. Como podemos ver, no tenemos ningún recurso asignado. Entonces lo primero que queremos hacer es asignarle los recursos necesarios. Para hacer esto lo que hacemos es hacemos clic sobre una celda en blanco. Vamos a escoger aquí Airfare para que sea el mismo que utilizamos en Oakland Site. Y vamos a escoger ahora Lodging, que sería hospedaje, y de igual manera el mismo recurso que utilizamos en Oakland Site. Ahora vamos a asignar unidades diferentes. Si recuerdan, en Oakland asignamos 150, aquí vamos a asignar 200, bueno, 2003, error de dedo. Vamos a asignar 400 para hospedaje. Aceptamos para guardar. Entonces ahora lo que podemos hacer es podemos ver cuánto estamos gastando por recurso, aunque tengamos precios distintos para tareas distintas. Para hacer esto vamos a hacer por favor clic en donde dice vista, en nuestra pestaña de vista, y luego vamos a nuestro uso de recursos. Podemos ver esta tabla y ahora podemos bajar a los recursos que hemos utilizado. En este caso podemos ver Lodging. Podemos ver que este recurso está subdividido en dos, tanto en Oakland como en Seattle. En Oakland me cuesta, por decir algo, 300. Y podemos ver como en Seattle tenemos los valores que nosotros le hayamos ingresado. Dentro de nuestra columna de costo para Airfare, si nosotros lo colapsamos, podemos ver el valor total de lo que estamos gastando en este recurso. Entonces, como podrán ver, pues no tiene nada de complicado crear recursos. Tenemos nada más tres tipos de recursos con los que vamos a estar trabajando. Son recursos de trabajo, podemos llamarlos personas, podemos ser recursos materiales o de consumibles, y bueno, costos, que son todo lo que no esté relacionado a alguna de las anteriores, como pueden ser viáticos. Esto es todo por el capítulo 3, muchísimas gracias, y del capítulo 4 estaremos viendo cómo asignar tareas para los recursos o asignar recursos a las tareas.